Hola a todos, bienvenidos a otro video aquí en el canal. El día de hoy les voy a traer el review de los Taxonomies Action Verbs. Obviamente no todo de cada sección, pero vamos a ver los más importantes o los verbos que crean a veces confusión. Así que si es algo que te llama la atención, pues bueno, acompáñenme a ver este video. Entonces los Taxonomies Action Verbs. Estos son, vamos a ver, grupos de verbos que se desprenden de un verbo madre para que nuestras conversaciones sean más específicas, ya que hay mucha gente que utiliza verbos como create para todo, pero a veces en reuniones de trabajo ese verbo create no me va a quedar muy claro, no me va a ayudar a que me quede clara la idea o la oración. Pues ahí entran los Taxonomy Verbs. Ok, vamos a ver verbos que son sinónimos o que están en el misma área del verbo principal que me van a ayudar entonces a dar la idea más específica. Lo veremos grupo por grupo y yo me dedicaré en el video a explicar los más importantes de cada sección. Así que iniciemos. Para iniciar voy a poner el pantallazo de cada grupo para que ustedes les hagan pausa al video y vean cada grupo. Y después entonces me voy a plantear a explicar los más importantes o los que comúnmente veo que los usan de manera errónea. Entonces iniciemos con el grupo de create. Aquí entonces les aparece el pantallazo de el grupo de verbos de create, repito, de los Taxonomies Action Verbs. Muy bien, entonces empecemos con el verbo improve. De aquí entonces lo que vamos a ver es que el error más común es que no me hablan de un proceso, sino me dicen oraciones así. I want to improve my English. I want to improve my English. Ok, esa idea es una idea madre. Ok, entiendo en ciencia cierta qué me quieren decir, pero no entiendo la especificación que necesitan decirme. Lo mejor siempre es incluir improve más un proceso. Entonces nos queda así. I want to improve my conversational part in English. I want to improve my types of conversations in English. Okay, I want to improve my conversational part, my conversations. Ok, hay un área específica donde usted tiene que mejorar. Ahí la entendemos bien. O otra versión. I want to improve my writing in English. Ok, es el proceso entonces de escritura. Ahí es donde entendemos mejor cuando usamos ese verbo improve, porque entiendo qué es el proceso que hay que mejorar, versus nada más como el producto final que le entendemos, pero no tan claro. Entonces recuerden, improve con procesos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el verbo rearrange. Primero que todo lo que tenga re significa volverlo a hacer. Recollect, recall, replay, repeat, todo eso es volverlo a hacer. Entonces para rearrange voy a quitar el re y me quedo en arrange. ¿Qué es arrange? Arrange significa, así como literal, acomodar. Pero entonces la gente se confunde con organize. Organize lo vamos a ver en el grupo de análisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Organize es basado en orden. Yo voy a acomodar, voy a ordenar basado en el orden. No es que todo quede perfecto en su lugar. ¿Okay? O sea, que todo quede muy acomodado, de todo en su puesto como tal. Pero el arrange no significa eso. El arrange es acomodar basado en la necesidad que tengo, no en el orden. Muy importante, no necesariamente va para el orden, sino para lo que a mí me funcione. Entonces veamos este ejemplo. Aquí vemos un área de la oficina donde grabo, etc. Todo ahí está como bien listo para trabajar. Ahora lo vamos a ver enfocado con la lámpara, la cámara, etc. Una persona puede entrar y ver
y decir, ay, esto está desordenado. Claro, a la vista de otra persona sí, pero a la vista mía no. ¿Por qué? Porque sirve para lo que estoy haciendo, porque esto es una oficina multifuncional. Entonces, cuando yo quiero todo bien ordenado, todo en su puesto y todo, sí uso organize. Pero cuando yo necesito acomodarla para lo que yo necesito, eso significa arrange. Entonces, I arrange my office for the recording session. I arrange my living room for the party. I am arranging a meeting with my boss. Eso es de acomodar una reunión con mi jefe. Que ahí no es en orden, porque no tiene que ser la primera cosa del día. No. Pero es el acomodarlo donde le quede bien a mi jefe y a mí. ¿Okay? Eso es el verbo arrange. Y entonces si le pego el re, significa volverlo a acomodar. Entonces aquí tenemos esos dos verbos que siempre se hacen como confusión. Arrange y organize. Ahora hablemos del verbo curate. Ok, curate va a tener varias definiciones, depende de la industria. Pero aquí la definición en general es que cuando varias personas se unen para hacer algo. O sea, como para solucionar algo, para crear algo, etc. ¿Okay? Entonces repito, curate significa cuando varias personas se unen para crear algo. Por lo general es una solución. En la descripción de este video les voy a dejar un episodio de un podcast donde el invitado es el actor que hacía de Iron Man, para que vean ahí donde él mismo da la definición de curate. Entonces ahí, para que lo tengan en cuenta en sus conversaciones. Y el último verbo que vamos a trabajar es el verbo assemble. Assemble es colocar todas las piezas para poder crear algo. Por ejemplo, con las mesas que uno compra en las tiendas, que a veces vienen en cajas y uno las tiene como que poner las piezas. ¿Okay? Eso es el verbo de assemble. Igual cuando ustedes tienen un reporte, una reunión, etc. You have to assemble the pieces for the meeting. The pieces for the report o the parts of the report. Es decir, que vamos a crear varias piezas o acomodar o organizar varias piezas para crear este reporte. Entonces, eso es assemble, como decir asamblar algo, tanto un elemento físico como un elemento como reuniones o reportes. Muy bien, y esas son las aclaraciones del grupo de Create. Si tienen alguna duda, pues déjenmelo en los comentarios. Y bueno, entonces sigamos al siguiente grupo. Muy bien, ahora vamos con el grupo de Evaluate. De la misma manera, aquí les dejo el pantallazo de los verbos. Hagan la pausa para que los puedan o hacer la captura de pantalla o apuntarlos. Muy bien, ya con eso, entonces vamos a pasar a las definiciones de appraise y assess. Ok, appraise. Appraise es evaluar la calidad de un proceso o de un producto. Repito, evaluar la calidad de un proceso o de un producto. O sea, la evaluación se basa en la calidad. Que a diferencia de assess. Assess significa evaluar el proceso de de una actividad o de un producto, de una persona, etc. Pero el proceso. Por eso, como docentes y también en las oficinas, se usan mucho los assessments. Porque en los assessments yo necesito ver todo el proceso que el estudiante hace. En mi caso es ver si entiende los verbos, si está manejando bien los tiempos verbales, cómo desarrolla todo, o sea, cómo lo combina, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los assessments, las evaluaciones que hacemos basado en los procesos que se han dado, que son las explicaciones. Entonces, appraise es evaluar la calidad de un proceso o un producto versus assess, que solo es evaluar el proceso como tal.
Por lo general, estos dos te van a traer una parte de feedback. Obviamente estamos hablando en la parte aquí, en la parte laboral. ¿Okay? La praise va a tener todo un proceso de control de calidad, van a haber reportes, van a haber reuniones, o sea, va más allá de una calificación. Y al igual es un assessment. Los assessments fuera de escuelas, colegios, etc. va a traeros un feedback, o sea, vamos a hablar cómo le fue, qué tuvo mal, qué hay que mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, estos primeramente lo que van a traer es eso, un feedback como resultado, que el feedback es aquella conversación que se desprende una retroalimentación a lo que acaba de suceder. Entonces tenemos la diferencia entre esos dos verbos. Muy bien, entonces si estos dos verbos me traen una especie de feedback, cuando la evaluación va a requerir el resultado de un número, de una letra, etc., o sea, está basado en eso, usamos el verbo score. ¿Qué? Score es lo mismo, evaluar, pero mi resultado es basado en un número, una letra, etc., no en esa conversación como tal. Que claro, una reunión puede todo eso extenderse, pero esa evaluación está basada solo en eso. Que a diferencia, repito, los otros dos hay más conversación, digamos el deporte va a traer más hojas, más contenido, más desarrollo, etc. Entonces tenemos score como el resultado o la evaluación de un resultado con número y letra. Lo mismo es el verbo rank. El verbo rank es categorizar o poner en una posición más que todo ese resultado. Por eso en los rankings, quién está en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, etc. Porque fue una evaluación que se da para entonces poderlos poner en estas categorías, en estos puestos, etc. Pero rank es eso, evaluar con la finalidad de ponerlos si es en primero, segundo, tercero. Score es solamente evaluar dándole un número, una letra, etc. O sea, enfocado en una sola respuesta. Y appraise y assess, entonces más conversacional. Pues para que lo tengan en cuenta, porque depende del tipo de evaluación, pues voy a tener que usar el verbo más específico, que de eso se tratan estos verbos. Muy bien, ahora pasemos al grupo de analyze. Entonces, de igual manera, aquí les dejo el pantallazo de los verbos, para que los anoten, les hagan el screenshot o lo que deseen. Muy bien, entonces con estos, ok, ya vemos un poquito verbos más, ¿verdad? Pesadillos. Pues voy a empezar como de atrás para adelante. Entonces voy a empezar con los dos últimos, que es point out y break down. Ok, ¿qué es point out? Point out es cuando yo quiero señalar algo, ya sea que quiero puntualizarlo porque algo está mal escrito, porque hay que volverlo a revisar, porque me pareció muy importante este punto, o sea, por alguna razón yo necesito puntualizarlo, señalarlo, etc. Digamos que aquí en el póster de welcome me haya comido la O, entonces alguien me lo quiere puntualizar, me lo quiere enfatizar, etc. Entonces viene la persona y me dice lo siguiente: Teacher, I need to point out that the sign of welcome or the poster of welcome doesn't have the O. The O is missing, so I need to point out that. O sea, teacher, le necesito puntualizar que o señalarle que este póster le faltó la O. La O no la tiene, entonces lo tengo que señalar. Pues en ese caso es porque hay un error, pero no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser algo malo. Puede ser algo que quiere decir que le pareció muy buena explicación, que es muy importante y quiere volverlo a revisar o repasarlo nuevo en la siguiente reunión, o puntualizar que el tiempo no va a dar para las entregas, o que todo sale muy ordenado en, digamos, el proceso de la compañía, etcétera, etcétera. O sea, lo que hacen es señalar, puntualizar entonces un punto que les pareció importante en la situación. Vamos,
Eso es point out. Ahora, voy a poner un ejemplo en pantalla de la serie Queen Charlotte. En Queen Charlotte salió esta escena con la frase I'm merely pointing out. ¿Qué significa eso? Merely. Merely significa yo nada más estoy señalando un punto. ¿Qué? Porque la situación era eso, eran dos personas hablando, en la cual una hacía la parte importante de la situación que pasaba, o sea, lo quería resaltar, puntualizar, etc. Entonces dice la frase, I am merely pointing out. Yo solamente lo estoy señalando, principalmente lo estoy señalando, ¿verdad? Eso es la palabra merely. Entonces es un perfecto ejemplo de cómo en una serie muy común, que se hizo muy famosa cuando salió, podemos encontrar este taxonomy action verb. De igual manera, entonces tenemos break down. Break down, como su verbo lo trae, break. Break down significa que ustedes rompen algo para que ese análisis sea más fácil de entender. Repito, breakdown significa que se rompe algo para que el análisis sea más fácil de entender. Que eso es lo que estoy haciendo en este video. En vez de solo darles el pantallazo y ya los verbos, no, me estoy dedicando a grupo por grupo a explicar los más importantes, a trabajar. O sea, lo estoy rompiendo esa lista en secciones en este video para explicar los verbos más importantes. Eso es un breakdown. ¿Okay? Entonces, I would love to break down this report by showing you results, changes, etc, etc. ¿Verdad? O sea, voy a, digamos, hacer o a fraccionar este reporte mediante resultados, cambios, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la reunión sea más fácil de llevar. Y todo eso es entonces breakdown, para que nos sea el análisis más fácil. Muy bien, ahora vamos con el verbo infer. Okay, infer lo que nos quiere decir es como que deducimos del documento, del reporte, de los resultados, etc. Entonces repito, infer es decir que deducimos, que se da a entender del análisis que se elaboró. Ya sea que el análisis venga con gráficos, ese análisis venga con un reporte escrito, etc. Infer es llegar a decir, ¿no?, que entendemos o que deducimos de ese análisis. El verbo differentiate, repito su pronunciación, differentiate, es cuando nuestro análisis, o sea, la meta de nuestro análisis es ver las diferencias entre A y B. Repito, differentiate es dar, o sea, que el resultado de nuestro análisis es ver la diferencia entre A y B. A diferencia de integrate. Integrate es ver, como su nombre lo dice, cómo integramos A con B. Cómo integramos un cambio en nuestras políticas. Cómo integramos un cambio al día a día laboral. Entonces, integrate es agregar A B. Y differentiate es al revés, es separar A y B. Ahora vamos con el grupo apply. Así que de igual manera, aquí está primero el pantallazo de los verbos. Háganle pausa para que los apunten. Muy bien, de este grupo vamos a ver entonces el verbo engage. ¿Qué es engage? Engage es el verbo donde aplico mi conocimiento para poder, vamos a ver, tener la atención de una persona. Porque el verbo es comprometer. Pero, ¿qué significa eso en una oficina? Ok, es hacer todo lo posible para que su atención esté en mí. La colaboración esté en mí, ¿verdad? Que seamos el centro de atención. Por eso, un anillo de matrimonio se le llama engagement ring. ¿Por qué? Porque es un anillo en el cual representa que la atención va a estar en mí, que mi pareja o la pareja vaya a ser yo, ¿verdad? Entonces, eso es un engagement ring. Engagement es un compromiso.
que el signo o el sustantivo de ese verbo, de hacer lo que yo pueda para mantener la atención en mí. Como en estos videos, yo hago todo lo posible para que entonces siempre estén conectados a mí mientras les explico los verbos. Aquí vamos a hablar algo muy importante entre interpret y translate, ¿ok? No solamente en idiomas, pero en todo tipo de trabajo. Hablemos de interpret. ¿Okay? Interpret es que usted aplica sus conocimientos para interpretar unos resultados. Digamos que, bueno, por aquí está la lista de los verbos, que digamos que sean resultados de un examen de sangre. Entonces, interpret significa que este doctor va a leer estos resultados y me los va a interpretar, o sea, me los va a contar. ¿Qué significa? ¿Para qué sirven? ¿Por qué lo tengo que medir? Etcétera, etcétera. Eso es interpret. Entonces, eso pasa en cualquier lado o en cualquier empresa. Vemos resultados, yo tengo que interpretarlos, explicarlos en una reunión, explicarlos qué significa que haya bajado, no sé, en los casos un 40%, o por qué un 40% subido en los casos. Yo tengo que interpretar ese resultado, no solo decirlo, sino explicarlo. Eso es el verbo interpret, a diferencia del verbo translate. Translate es aplicar mi conocimiento para que solo directamente diga su traducción. O sea, digamos, repito, esos en exámenes de sangre, yo vuelvo a ver y diga, es que el paciente tiene diabetes. Punto. El paciente tiene diabetes. En vez de explicar qué es lo que dicen los resultados, nada más tomo la hoja y digo, el resultado como tal. Por eso en las clases yo siempre les digo a los estudiantes, cuando me preguntan, teacher, ¿cómo o qué palabra puedo usar para decir tal? No, yo no hago translate, yo hago interpret. Dígame toda la idea, dígame qué sigue después. Porque probablemente yo esté pensando en una idea y en realidad no la palabra que estaba pensando, sino la quinta palabra que estaba pensando. Entonces hay que tratar mucho de nunca hacer translate, porque no van a ser cosas literales. ¿Okay? Hay que hacer todo es interpret. Ustedes analizan la situación y ahí van a usar el elemento vocabulario que se necesita, no el primero que se me viene a la mente. Por eso es tan importante los taxonomies action verbs, porque la idea de quitar el verbo madre, ¿verdad? O el verbo básico, sino va a ver más allá de esa primera idea, sino cuál otra versión me sirve más para mis ideas. Y aquí lo hemos representado con interpret y translate. Muy bien, ahora vamos con el grupo de understand. Entonces, rutina, primero pantallazo verbos, háganle pausa al video para que los puedan anotar. Muy bien, aquí, este es un verbo muy delicado porque vamos primero a hablar del verbo madre, understand. Understand usted lo usa cuando cuando la otra persona no entiende el conocimiento que se le está dando porque tal vez nunca lo ha visto o es la primera vez o es muy complejo. Si usted hace la pregunta, ¿Do you understand? O ¿Did you understand? Cualquiera de las dos, lo que lo debes usar es cuando la persona no tiene ese conocimiento, ¿verdad? Para ver si entonces sí me entiende. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya tiene el conocimiento? Lo que pasa es que cuando ustedes usan ese verbo, entonces va a ser como una falta de respeto hacia la otra persona. Porque literalmente le estás diciendo, entre comillas, si es bruto o no, ¿verdad? Porque le estás preguntando que si entendió algo que ellos ya saben. Entonces, es muy delicado ese verbo, ¿ok? Hay que tener cuidado cuando se usa. Entonces, ¿cuál es el verbo que debería yo usar en esas situaciones? Pues el verbo follow. Follow es como decir si está siguiendo la idea, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos el vocabulario o sabemos el contexto, pero bueno, es una situación nueva en el cual necesito saber si me sigues o no. Entonces, eso es el follow. Are you following me? Did you follow the idea? Etcétera.
Un ejemplo, en las prácticas de las clases, yo le doy a los estudiantes videos para que practiquen el listening. Y en vez de decirle, do you understand? Yo le digo, was the video easy to follow or difficult to follow? Porque el conocimiento lo tienen. Por lo general el video es de la misma temática que estamos viendo. Entonces, ahí tienen el conocimiento, tienen el material. Entonces, ese no es el lado que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es que si el contexto fue fácil de seguirlo o no. Eso es follow. Are you follow me? Did you follow the video correctly? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia entre understand y follow. Por el otro lado tenemos el verbo relate. El verbo relate es decir que usted me entiende a mí porque usted ha pasado por una situación si no igual o parecida. Entonces nos podemos entender. Un ejemplo, yo soy madre. Entonces, si tengo una estudiante que también es mamá en las clases y tenemos los hijos de exactamente la misma edad. Entonces, cuando ella me explica o me comenta una situación que está pasando, yo la entiendo porque yo tengo un hijo de la misma edad. Entonces, la expresión que uno dice es I can relate to you. I can relate to you. O sea, yo la puedo entender porque también soy madre, tengo experiencias parecidas y en esa base nos entendemos. Entonces siempre relate es eso, entenderlo porque hemos tenido una experiencia parecida, ya sea personal, ya sea laboral, etc. Porque laboralmente puede ser que usted me haga un comentario de un proyecto que yo también lo tuve tal vez años atrás. Entonces digo, yes, I can relate to your struggle. I can relate to your struggle. O sea, puedo entenderte la dificultad que estás pasando, porque yo hice un proyecto parecido anteriormente. ¿Okay? Entonces, eso es el verbo relate. Muy bien, hablemos del verbo discuss. ¿Okay? Porque muchas personas, repito, lo ven todo como español e inglés. Entonces, leen discuss y leen discusión. No. Discuss es entablar un debate para que podamos entender un tema. Entonces, cuando usted va a un seminario, va a alguna especie de certificado en el exterior, en las actividades, you are having discussions. Okay, the panel is going to discuss global warming. Entonces, el panel va a debatir, va a hablar sobre el calentamiento global. Entonces, hay discussion, por lo general hay puntos positivos, puntos negativos, que los sí, que los no, etc. Existe esa interacción en el conocimiento que estamos tratando. Ahora, cuando la situación se pone más, ¿verdad? O sea, un poquito más pesada, pues recomiendo que ustedes empiecen a pelear. Eso se le llama heated discussion. A heated discussion es cuando este debate ya empezó a pasarse un poco más de pleito. Se están peleando en el escenario, etc. O sea, heated discussion es como ya decir un pleito. Pero discuss, el verbo discuss es solamente debatir un tema, hablarlo, desarrollarlo, como tal. Muy bien, y el más grande, el restate. Que de igual manera, re es volver a hacer algo. Entonces, borrémoslo a la ocasión y solo quedémonos con state. Ok, state es cuando, vamos a ver, un cliente viene y me da su decisión, su escogencia, su punto de vista, ya lo estipuló. Eso es el verbo state, estipular algo. ¿Qué nos dijo el cliente que así va a quedar? ¿Okay? Hay un ejemplo, un estudiante en una reunión, pero en esa reunión ella tiene que dar los resultados de lo que el cliente pida. Entonces, en vez de decir the client said, el cliente dijo, porque eso es como más conversacional. Entonces, en una reunión ese said no tiene mucho peso. Uno usa state, o en el caso pasado, the client stated that he needed more time. El cliente estipuló, o sea, formalmente dijo que necesita más tiempo.
Entonces, eso es el verbo state, que nos quede claro qué fue lo que dijo. Por eso está en el verbo understand, porque es el hecho de que nos dio a entender este cliente. O sea, cómo se dio a entender, etc. Eso es el restate, o en su caso, stated, ¿verdad? Como tal. Entonces, aquí tenemos ese último verbo del grupo understand. Muy bien, y ahora vamos a terminar con el grupo de remember. Entonces, primero, vamos al pantallazo. Muy bien, y ahora empecemos. Con remember es el verbo recordar, pero remember me va a tener un grado de error en ese recuerdo. Repito, hay un grado de error en ese recuerdo, porque remember solo es imaginarse otra vez el evento, la foto, la persona, etc. Nada más es eso, o sea, para que nos ayude a contar una historia o para complementar una explicación, etc. Pero remember es solo eso, volver a imaginárselo en la mente y ya. Entonces en la oficina puede que eso no nos sirva del todo. Entonces, veamos los tres primeros verbos. Tenemos recollect, volver a hacer algo. Entonces ahí es, vuelvo a recolectar mis pensamientos para crear ese recuerdo. Recollect, recolectar, para volver a hacer ese recuerdo. Remind, aunque hay un video aparte de eso, recordemos que remind es cuando este recuerdo es una acción que yo debo de hacer. Repito, remind significa, es una acción que yo debo recordar porque tengo que hacer algo con ella. Por eso los papelitos que pegamos en las agendas o que digitalmente los ponemos en colores, esos son reminders, recordatorios. ¿Qué son esos recordatorios? Es decirme, mira, tienes una reunión a las 9 de la mañana. Eso no es un recuerdo por un recuerdo, es una acción que yo debo de hacer. Entonces, eso es el verbo remind. Muy bien, entonces ahí es donde tenemos la diferencia entre remember y remind. Remember es solo ver ese recuerdo, esa idea, y digamos, sabiendo que puede haber error. Y remind es saber que lo que tengo que recordar es algo que tengo que hacer por un motivo, es eso. Por ejemplo, tengo niños de escuela y puedo apuntar los temas de examen, pues yo necesito recordarlos, pero no es remember porque no recordarlos por recordar. I need to remind them, necesito recordarlos para poder hacer las pruebas y prácticas después. O sea, hay una función a este recuerdo. Y bueno, y otro muy importante es el recall. ¿Qué es el recall? Y no es volver a llamar, sino recall es volver, por así decirlo, no llamar literal, pero digamos, volver a llamar a mi cerebro en recuerdos, para decir que yo me acuerdo de algo literal. Ojo, porque ese recuerdo yo me lo sé al pie de la letra o porque tengo la evidencia física de ese recuerdo. Un correo electrónico, un audio WhatsApp, un reporte, una grabación de una reunión, etc. Entonces cuando dice I recall that, yo recuerdo que, es porque ese recuerdo es muy formal en el sentido de, vamos a ver, la profundidad de cómo yo me lo memorizo, ¿ok? De cómo es literal o porque tengo algo que me ayude a apoyarme en ese recuerdo. ¿Qué? El año pasado hubo una situación que un estudiante me avisó que un día no tenía clases, no iba a tener clases porque tenía una situación laboral y él me lo dijo en el audio, viernes. Yo, ok, perfecto, no sé qué, nos vemos el martes. Me dijo, no, pero para aclarar, nos vemos el martes. Yo, qué raro, ese audio lo vi, ese mensaje después lo vi después. Entonces, ahí no pasaba nada, pero si hubiera pasado algo, yo le puse, sorry, but I recall you said Friday. O sea, lo siento, pero yo me acuerdo que usted dijo viernes. Y en ese caso podía ser recall porque físicamente tenía un audio en el WhatsApp de ese estudiante. Entonces, ahí donde tenemos un ejemplo donde algo literal podía apoyar a ese recuerdo.
¿verdad? Entonces eso es el recall, cuando es algo literal que usted se lo sabe de memoria y cuando lo describes al 100%, ¿verdad? Perfecto, o porque hay alguna evidencia. Entonces ahí está la diferencia entre remember y recall. Remember es más vaguillo, más débil, y recall es más fuerte. Ahora una nota. Un estudiante me dijo esta oración que la escuchó en una reunión. I don't recall exactly. I don't recall exactly. ¿Qué es esto? Que no se acuerda exactamente de algo, ¿verdad? Entonces tiene que usar recall para dar a entender ese no le puedo yo decir ese recuerdo al pie de la letra o con evidencia porque no me acuerdo. O sea, literalmente esa formalidad no se la puedo decir. So, I don't recall exactly. ¿Okay? O lo que sea que vaya usted a mencionar en fraccionado es literal, pero no se acuerda del resto, ¿verdad? Bueno, es que ella me dijo que sí. Pero no me acuerdo en qué condiciones, pero me dijo que sí. So, I don't recall exactly, but the client said yes. O sea, no me acuerdo totalmente o por completo exactamente, pero sí puedo decir que dijo que sí. O sea, me acuerdo que dijo que sí. No, eso es el recall. Cuando usted se compromete que ese recuerdo es 100% verídico, exacto, o porque hay evidencia. Y remember es solo verlo, ¿verdad? Como tal, en mi mente, pero puede que haya un error. Y el último acá es label. Label, sí, label es una etiqueta, pero como verbo lo mismo, es etiquetar. Entonces, yo por ejemplo, tengo acá estudiantes con colores, ¿okay? Para yo saber quién es quién cuando estoy dando clases. No necesito leer el nombre, pero ya por lo menos de reojo veo el color y ya sé qué estudiante viene, si yo no me acordara. Entonces, I label the students to, let's say, have a better organization in the class. I label my students so that I have a better organization in the class. O sea, yo los etiqueto para tener una mejor organización. O sea, para yo poder ver más rápido, que sea más práctico para mí. O sea, que yo pueda recordar algo más fácilmente. Entonces, eso es label, etiquetar algo para que yo lo pueda recordar. Muy bien, y eso serían los taxonomies action verbs. Si has llegado a este punto del video, recuerda algo importante. Esto es un resumen que hacemos de una clase que llevamos tanto en inglés cotidiano como inglés empresarial. O sea, desarrollamos este tema hasta 4 horas en una semana de práctica de juegos, conversaciones, ejemplos y etc. Entonces, si estás viendo este video en YouTube, puedes dejarme un comentario si tienes alguna duda o pregunta con otro verbo. Pero recuerda, esto es un resumen para que después lo practiquemos. Y si estás viendo este video porque eres un estudiante, recuerda que tienes también material de apoyo en el campus para practicar estos verbos. Muy bien, y eso sería todo por el video del día de hoy. Así que espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. ¿Te gustó este video? Pues dale like y suscríbete al canal. Recuerda que tenemos varias listas de reproducción como vocabulario, tiempos verbales, lectura, flash verbs y mucho más en inglés. Así que no se te olvide darle clic en la campanita para que no te pierdas de ninguna de mis notificaciones. Y si lo que deseas es clases con Teacher Clau, pues entra a www.teacherclau.com y encontrarás todos mis cursos. Así que nos vemos muy pronto.